Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar con nosotras en esta cuarta emisión de Revolución Feminista, un espacio de la Red Nacional de Refugios, un espacio de diálogo y análisis feminista con diferentes expertas mujeres que trabajan día a día a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, hoy vamos a hablar de la salud sexual y la menstruación digna para todas las mujeres como un derecho a garantizar en nuestro país, aquí en México. Gracias a todos y a todas. Pueden estarnos mandando sus comentarios, sus preguntas a través del chat del Facebook Live. Y bueno, pues tengo el placer de compartir hoy este diálogo y esta rica conversación con dos mujeres. Una de ellas, una mujer que, bueno, ha sido parte de las impulsoras de lo que es la iniciativa de menstruación digna en nuestro país. Ella es la licenciada Anaí Rodríguez. Bienvenida, Anaí, un placer estar contigo. Hola Wendy, muchas gracias por la invitación y también hola Ingrid que está por ahí y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias y bueno, también la bienvenida a Ingrid Guerrero. Ella es sexóloga, psicoterapeuta, directora del sistema DIF del municipio de Pachuca, Hidalgo. Bienvenida, Ingrid. Gracias por estar con nosotras y seguramente este diálogo va a ser súper enriquecedor entre las dos. Muchas gracias. Hola, Nay. Muchas gracias, Wendy, y a la red por la invitación. Muy agradecida y emocionada. No, bueno, pues gracias a ustedes y bueno, pues empecemos esta conversación y justo cómo miramos los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y de las mujeres. ¿Qué significa para cada una de ustedes los derechos sexuales y reproductivos y cómo está relacionada justamente la salud sexual y la menstruación digna? Entonces, bueno, este es un espacio de diálogo. No sé si quieres empezar, Anaí, cómo está esto relacionado y también cómo se entrelaza esta iniciativa que además surge del primer Parlamento de las Mujeres, donde tuvimos el gusto y el placer de coincidir contigo y otras grandes compañeras feministas de ser parte de ese primer Parlamento en la Ciudad de México. Sí, gracias. Pues sí, justamente como lo menciona Wendy, en el Parlamento Mujeres de la Ciudad de México del año pasado, que fue 2019, esta iniciativa, que en realidad al principio era una iniciativa para reformar la ley de salud de la Ciudad de México y que todas las personas tuvieran acceso, más bien, que estuviera la gratuidad de productos de gestión menstrual en la Ciudad de México. Esta iniciativa aún no se sube, creemos, hoy se subió una, pero no estamos seguros que sea esta. Y a partir de ahí, pues nos dimos cuenta justamente de toda la falta de acceso a derechos que representa el no tener una menstruación digna en nuestro país. En el caso especial de las niñas y adolescentes, pues está muy ligado al tema de la educación. Por ejemplo, el ausentismo escolar en esos días que representa, pues, si te pones a sumar de 3 a 4, 5 días tal vez al mes que puedan faltar por ese tema, a lo largo del año, pues sí representa muchos días, casi podría ser un mes entero de ausentismo y eso obviamente al final repercute en la educación y pues el avance que puedan tener estas niñas y adolescentes o otras personas menstruantes en su educación. Ese es como el primer derecho. Después también está lo del derecho a la salud, ¿no? Que justamente el no tener acceso a productos de gestión menstrual como toallas, tampones, copas, ya sea desechables o reutilizables, las toallas, por ejemplo, y usar cualquier otro método para gestionar la menstruación que no sea adecuado, pues puede repercutir en la salud en el caso de provocar infecciones, ¿no? Y esto también se ve pues en las niñas y adolescentes que están en los deciles más bajos, en las personas en situación de calle también. Entonces, pues esos son como los principales derechos que afectan. Muchas gracias, Anaí, gracias por esta introducción y justo algunos de estos derechos que son pues realmente pues transgredidos cuando no tenemos una menstruación digna, ¿no? Ingrid, desde tu experiencia como sexóloga, que también seguramente acompañas, ¿no? A diversas mujeres y desde tu formación y tu participación tan importante en el sistema, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Híjole, pues es que es un sinnúmero de experiencias que desde el activismo y desde sociedad civil podría relatarles. Pudiera parecer algo
tan básico, tan elemental. Sin embargo, la menstruación es un proceso natural atravesado por muchos estigmas culturales. Algo que es un proceso natural por nuestro cuerpo está completamente atravesado por muchas prácticas, ideas, tradiciones, desde hace muchos años y desde hace mucho tiempo que condicionan la vivencia de este proceso que incluso algunas de nuestras ancestras y desde algunas creencias es sagrado y desde algunas culturas, ¿no? Qué paradójico que para algunas culturas esto resulte un ritual de abundancia, de lo maravilloso que es y en gran parte de la cultura occidental esto sea producto de estigma y de miedo. Yo quiero retomar, Wendy, un poco lo que decías, ¿no? De qué son los derechos sexuales y reproductivos y pues que son indispensables para tomar justamente decisiones sobre nuestra salud sexual y reproductiva. Entender que la reproducción dentro de nuestros derechos sexuales es una opción, no es una obligación, no es una imposición. Y siguiendo la línea de lo que mencionan ahí, una de las cosas que podríamos puntualizar es cómo la menstruación en muchos lugares y en muchos entornos es tomada como pretexto para forzar a las niñas a una unión, al inicio de un matrimonio, al inicio de lo que se llama vida sexual activa, que en sexología, pues bueno, más bien precisamos como el inicio de una vida que ni siquiera es erótica porque son violaciones, ¿no? Esas son violaciones. Entonces, sí creo que es muy complejo que, que pues de alguna manera se piense que esto es un lujo, ¿no? Y que estos productos de gestión menstrual, como bien lo mencionaba Anaí, tengan que estar grabados con IVA porque pues eso representa gran parte de un ingreso para una familia y menstruar no es una elección, ¿no? O sea, menstruar es una condición biológica y tenemos derecho, las niñas tienen derecho a condiciones de salud y a productos de gestión menstrual dignos y al alcance, además. Entonces, creo que los derechos sexuales y reproductivos pues no están a discusión. Es algo, es una condición que merecemos por el simple hecho de ser mujeres, de ser niñas. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir, no? Desde el DIF municipal acá en Pachuca, que es una ciudad del estado de Hidalgo, donde hay muchísima pobreza en el estado, pues sí, o sea, nosotros sí nos han llegado a decir las niñas, sabes que dejé de ir a la escuela porque no tengo para comprarme toallas sanitarias. A diferencia de otros productos que son diseñados como para un género en específico, no sé, pensemos en estos desodorantes con un león en el empaque, ¿no? Para que atraigas a muchas mujeres dentro de los estereotipos masculinos o los rastrillos rosas espantosos que cuestan más, pues las toallas no son una elección, vamos, ¿no? Entonces las copas menstruales no son una elección, o sea, no es algo que podamos decidir usar o no, es algo que necesitamos. Entonces, claro que tiene que ver todo con los derechos sexuales y reproductivos porque necesitamos garantizar el acceso a la salud menstrual y no la podemos garantizar si no es garantizando este acceso gratuito a estos productos de gestión menstrual. Muchas gracias a las dos. Bueno, pues empezamos súper interesante. Yo mientras las escucho, bueno, vienen como mil reflexiones a mi mente y uno es justo esto, ¿no? O sea, identificar, hay datos importantes, ¿no? De Fundar y de Coneval que nos hablan que una mujer necesita 360 toallas o tampones promedio al año, ¿no? Esto es el equivalente al 5 y 10% de los gastos de un hogar en México. Y esto nos vuelve a evidenciar cómo la pobreza en México tiene rostro de mujer, ¿no? Justamente 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza en nuestro país. Esto afecta, como bien ambas lo dijeron, a miles de niñas, de mujeres, de adolescentes durante su periodo, ya que no hay agua, no tienen acceso a ella, no tienen acceso tampoco a condiciones de higiene y por lo tanto a tener espacios pues limpios, saludables y que tienen que ver con los derechos sexuales y con una salud sexual y que está relacionada, por supuesto, con la menstruación digna. También comentaron algo súper importante, el tema de pues, los matrimonios infantiles, que son violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y cómo en muchas culturas justamente el periodo menstrual marca, ¿no? La posibilidad o desde este constructo patriarcal, pues el inicio de la posibilidad de tener vida sexual activa cuando se está transgrediendo los derechos es una violación y estamos hablando que México está en el 8º lugar a nivel mundial de matrimonios infantiles forzados que son violaciones, ¿no? Y que eso pues llega a tener un tamizaje. Y el otro punto clave y que bueno, a mí me gustaría
escucharlas a las dos porque lo dijeron, es cómo el impuesto de los productos, no solamente de gestión menstrual, sino los productos para mujeres y para hombres, también están abriendo las brechas de desigualdad entre las mujeres, entre las diversidades, pero cómo también estos productos con este género, ¿no? Marcan pues estas grandes brechas de desigualdad y cómo también son un obstáculo para acceder a derechos que no son negociables y que son simplemente pues necesarios, ¿no? Acceder a estos productos y que no tendrían que venir grabados con un IVA. Entonces me gustaría ahí, pues escucharan ahí, tú que tienes también pues esta propuesta y que has estado ahí haciendo toda esta labor, ¿cuál es tu análisis y reflexión justamente de cómo estos impuestos pues evidencian y reflejan las brechas de desigualdad que hay en nuestro país? Gracias. Sí, justamente desde Menstruación Digna, pues nos dividimos como en 3 ejes, ¿no? Que tenemos principalmente y 2 transversales, pero los principales son, pedimos gratuidad de los productos de gestión menstrual, pedimos la tasa cero, que fue la iniciativa que se presentó, y también tenemos el tema de la investigación. O sea, porque, pues, como se podrán percatar, casi no hay datos sobre menstruación en México, ¿no? Sobre cómo menstruamos. Entonces, de las 2 iniciativas que hemos subido, subimos una para pedir la gratuidad de productos de gestión menstrual justamente para niñas y adolescentes en especial, porque es la educación obligatoria. La metimos por la ley de educación a nivel federal y ahorita está en espera de ser dictaminada en la Comisión de Educación. Y la segunda fue justamente la de la tasa cero, que es como la que ha estado más en boga estos últimos días, en especial estas últimas 48 horas. Y sí me gustaría recalcar antes de seguir que es un impuesto diferente, porque el impuesto rosa, que es como se conoce, es justamente para estos productos que hacen como una diferenciación, como los rastrillos, ¿no? Que decían, es el mismo rastrillo, solamente uno está pintado de rosita y dice que es para mujeres y el otro no y cuesta muchísimo más, eso sí, pero estos, o sea, los productos de gestión menstrual, al ser un producto de primera necesidad, no entrarían en esa categoría. O sea, nosotras creemos que la política fiscal pues debería de ser equitativa, ¿no? Y que quienes reciban mayores ingresos pues también aporten mayores ingresos. Pero en el caso de IVA de estos productos, pues se observa la brecha con los hombres porque pues no solamente ellos no lo consumen, tampoco es como que lo paguen. Y si nos ponemos a hablar en temas económicos, pues la menstruación visibiliza toda esta brecha que aún es más en la cuestión de que las mujeres ganan 29% menos que los hombres, ¿no? Y aún así tenemos que pagar este impuesto cada mes porque, pues, como ya lo repitieron ustedes dos, pues esto no es opcional, no menstruas un día sí, o sea, un mes sí y un mes no. Entonces, es por eso que estamos como convencidas que este impuesto, o sea, quitar este impuesto, este 16%, es también hacer justicia para las mujeres y otras personas menstruantes y pues pagar el precio justo, ¿no? Porque el no tener acceso, tal vez el impedimento de pagarlos, pues limita que goces de otros derechos. Buenísimo, muchas gracias, Anaí. Importantísimo este análisis, esta diferenciación de los tipos de IVA, ¿no? Lo que están buscando ustedes en la menstruación digna y precisamente estos impuestos por género, ¿no? Que también ambos evidencian las brechas de desigualdad, pero que son, pues bueno, surgen de también constructos, por supuesto, patriarcales distintos. Gracias. Ingrid. Sí, yo suscribo cada palabra de lo que dice Anaí. Pareciera reiterativo decir que no es una elección, pero de repente, pues la cultura patriarcal se comporta como si lo fuera, ¿no? Como si pudiéramos decidir. Como sexóloga, yo recibo infinidad de solicitudes, sobre todo de jóvenes mujeres que me dicen, oye, ¿qué puedo hacer para retrasar o impedir mi menstruación, ¿no? Porque tengo planeado un viaje y entonces, pues, mi novio me pregunta, ¿no? Que ya que estoy viniendo a consulta contigo, pues que tú me digas qué hago, ¿no? Porque resulta incómodo que yo menstrue en ese viaje. Entonces, de verdad, pudiera ser una obviedad y pudiera ser algo tan evidente que es un proceso natural, pero repito, todos los estigmas sociales, sumando a lo que dice un poco Anaí, contribuyen a esta brecha. O sea, porque aparte de todo lo que ya existe, de todo este estigma, todavía paga, ¿no? Y paga con IVA, puedas o no puedas. Y todavía la criminalización, porque también lo vivimos,
a las madres, porque es a las madres. A un padre nadie le pregunta si compra o no compra toallas sanitarias, si bien lo decían ahí. Señora, ¿cómo es posible que mande a su hija en estas condiciones, no? ¿Cómo es posible que no le puedan mandar una toallita sanitaria en la mochila? Pues, ¿qué le pasa, no? Que no sabe de higiene, que no le importa a su hija. Y es criminalización de la menstruación y criminalización de la falta de educación sexual, que además es obligación del Estado garantizar y brindar. Entonces, de repente la menstruación, no de repente, y no es la menstruación, creo que es importante puntualizar eso, no es la menstruación, son las creencias sobre la menstruación lo que contribuye a esta desigualdad de género. O sea, imaginémonos las condiciones en las que viven muchas niñas en pobreza extrema sin lugares dignos para lavado y aseo, ¿no? Y aparte regañadas, ridiculizadas y humilladas porque esta falta de higiene, ¿no? Hace evidente que están menstruando y eso se traduce en falta de oportunidades de participación pública, ¿eh? O sea, porque si estás menstruando, entonces no puedes participar en la carrera de atletismo. Entonces no puedes venir a la escuela porque, repito, no tengo con qué pagar mis toallas sanitarias. Mi copa, bueno, mucho menos, porque no sé ni cómo se usa. Nadie me ha acercado esa facilidad, ¿no? De saber cómo usarlo. Y eso se traduce en el ausentismo escolar que mencionaban ahí, pero también en la apropiación del espacio público que tanta falta nos hace, nos urge. Y entonces, si nos van a retirar del espacio público por estar menstruando, pues entonces estamos vulnerando una infinidad de derechos, no solamente el derecho a la salud, el derecho a la participación, el derecho a la prioridad, el derecho a la educación. Entonces, no es un tema de mujeres nada más, es un tema de derechos, ¿no? Y es un tema que tendría que estar estudiado y es un tema que tendría que estar analizado por la cadena de abusos y violencias que las creencias, la falta de información y la manipulación patriarcal que se hace de esta información generan en las niñas, en las adolescentes y hasta en las mujeres, porque estamos hablando de niñas, pero hay muchísimas mujeres que se avergüenzan de su menstruación y que todavía hoy en día, repito, en mi práctica de consultorio, es que yo envuelvo muy bien mi toalla sanitaria porque pues ojalá que, no, mi marido entra al baño y ve ahí una toalla sanitaria y la da al ataque, entonces la tengo que súper esconder porque la sangre menstrual es vergonzosa, es sucia, ¿no? Entonces, repito, son las creencias sobre la menstruación, no es la menstruación en sí. Claro, y qué rico, y no tengo otra palabra, cuando dices justo que son, dejar muy claro que es la creencia en torno a la menstruación, ¿no? Estas creencias que están atravesadas precisamente por esta verticalidad y este patriarcado, y cómo hay o habemos, ¿no? Diversas mujeres feministas y también muchas mujeres que trabajan desde la cosmovisión, donde hay esta resignificación de la menstruación y donde hay todo este ritual para la primera menstruación y donde hay este reencontrarte también con esa sangre, ¿no? Y que justo cómo transitamos de ver algo negativo, feo, que da vergüenza, que da pena y que nos hace muchas veces, hay un dato también importantísimo, una de cada 10 niñas mexicanas falta a la escuela justamente por todo esto que acaban de comentar. Por el estigma, por no tener para comprar una toalla sanitaria. Muchas de ellas utilizan papel higiénico, muchas ni siquiera tienen papel higiénico, ¿no? Y entonces son todas estas situaciones que llevan justamente a envolver justo algo que resignifica el ser mujer y que a eso le tenemos que trabajar también y empezar justo a acceder y exigir este disfrute de los derechos que, como bien también ambas lo decían, no solamente trastoca el derecho a una menstruación digna, todos los derechos están interconectados, ¿no? Entonces, no podemos separar los derechos porque justo están relacionados, están conectados y eso me parece también súper importante. Y bueno, en ese análisis, una pregunta bueno, por acá nos mandan es, ¿por qué es importante justamente posicionar el tema de la menstruación en la agenda pública? Y cuando hablamos de la agenda pública, tiene que ver con lo que acaba de decir Ingrid y con lo que dijo también Anaí, es decir, no solamente en el legislativo, ¿no? No solamente en las tiendas departamentales, en la escuela, en la familia, en la comunidad, conmigo misma, como niña, como mujer, como adolescente. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué opinas, Anaí? Después Ingrid. Sí, pues fíjate que justamente cuando estamos haciendo la iniciativa para el Parlamento,
nosotras nos percatamos de que no hay ninguna política pública que abarque este tema. O sea, cuando sí hay políticas públicas, por ejemplo, para la gratuidad de los condones, etcétera, ¿no? Y ahí como que dijimos, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo una vivencia que tenemos las mujeres, que somos el 64 millones de mujeres, si bien no todas estamos menstruando ahorita, algunas ya menstruaron, otras van a menstruar, o sea, ¿cómo ha sido invisibilizada? Entonces, nos percatamos justo de que hay muchos tabús, o sea, lo que estaba mencionando Ingrid es súper cierto. Fíjate que ayer nos llegaron varias pues tweets y comentarios, ya sabes, por lo que pasó. Y uno que nos dio mucha, o sea, no nos dio mucha risa, pero fue como, ¿cómo comparas, no? Nos decía que apliquen tasa cero a la crema para rasura. Entonces, así en Gatitos contra la Desigualdad, que es donde también estoy, que es parte del INDECIG, empezamos a ver como qué preguntas podrían ser las diferenciadoras, ¿no? Como, a ver, el no rasurarte, el no usar la crema para rasurar, ¿te hace sentir sucio si no lo usas? Porque a nosotras, o sea, justamente por eso nosotras en Menstruación Digna no hablamos de higiene menstrual, sino como de gestión menstrual, porque la higiene casi siempre se asocia a la suciedad y bla, bla, y pues no es nada sucio, o sea, es un proceso fisiológico de lo más normal, ¿no? Y así le empezamos a preguntar como que si te has tenido que esconder en esos días, o sea, ¿cuántas no de nosotras cuando estábamos en un baño público o algo así, tratábamos de no hacer ruido con la toalla para que nadie se diera cuenta que estábamos menstruando y era un baño de puras mujeres, o sea, o de que te parabas y le decías a tu amiga en secreto, oye, fíjate si no me manché o bla, 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 o sea, tantas cosas que nos han dejado como que vivamos esto desde nosotras, desde lo privado, asumir que no pasa nada, asumir que todo está bien, que si hasta nos pueden decir si tenemos mal carácter, que es porque estamos en nuestros días, o sea, todos esos estigmas fue por lo que nosotras decidimos también empezar a posicionar este tema y es muy complicado, o sea, mira, a principio de la pandemia tuvimos la oportunidad de entrevistar a 26 mujeres de diferentes edades, diferentes profesiones y todos para ver cómo habían vivido la menstruación en pues, los tiempos de que estábamos más como en cuarentena, o sea, de que no salíamos. Y algo que nos llamó la atención es cuánto les costaba hablarnos sobre eso, porque no todas, o sea, me acuerdo que unas nos decían como, ay, es que lo he grabado varias veces, pero me da pena. Y yo así como de, ¿por qué? O sea, como empezar a hablar de la menstruación libremente y mencionar la palabra menstruación y no ponerle como, ay, es que esto en mis días, o lo que pasa cada mes, o tantos, pues sí, como apodos que se le han puesto para no mencionar algo que tiene que ser tema de agenda público. Entonces, pues nosotras, imagínate, o nos han excluido o nos hemos autoexcluido. No solamente, como decía, algo súper importante de la vida comunitaria, ¿no? Porque en esos días a lo mejor y no quieres salir, no quieres participar de cosas, sino también el tema de la movilidad, que salió muchísimo en las entrevistas que hicimos, casi todas nos dijeron, estamos más cómodas porque estamos desde nuestras casas, o sea que podemos trabajar desde la cama y que tu capacidad no baja, o sea, tu capacidad es la misma, solamente te hace sentir más cómoda estar en tu cama acurrucada con una cobija y ahí estar trabajando o tener a la mano, pues sí, un parchecito para que no te den cólicos calientito o ponerte algo calientito, o sea, todas esas cosas es increíble cómo las han minimizado y cómo las 26 mujeres que entrevistamos nos decían que al principio hablaban como no ha cambiado nada y después daban una serie de cosas que habían cambiado como esto de la movilidad que decían no puede ser que nosotras mismas nos minimicemos de que no han cambiado las cosas porque nunca hablamos sobre menstruación. Y ya cuando nos contaban de que, ay, no, pues sí, se me retrasó un mes o me han dado menos cólicos o me he sentido más a gusto, sí, esos son cambios. Pero pues no estamos tan acostumbradas a hablarlo públicamente que por eso como que las sentimos ignoradas. Y algo que quisiera agregar, que justamente contempla todo lo que hemos hablado, nosotros mencionamos mucho el concepto de pobreza menstrual, que va mucho más allá de tener acceso a los productos, toallas, tampones, etcétera, sino también a tener acceso a la información, a una información que sea objetiva, verídica, no sé qué, que no solamente te digan, si no te bajes porque estás embarazada, o sea, no. Me tienes que decir más cosas, es normal el dolor, cuánto tengo que sentir, cuánto tengo que menstruar, etcétera. Y también justo las condiciones estructurales, lo que bien decían de tener un inodoro para ella, o sea, no para ella misma, pero sí para su familia y no como un inodoro comunitario, el tener acceso a la gestión de residuos,
que también es un tema, ¿no? Al tener acceso al agua, que en México, o sea, es un súper tema. El 36% en 2018 no tenía acceso a diario al agua. O sea, imagínense. Y por eso también es importante como hacer esta interseccionalidad de la que hablas, porque yo entiendo, por ejemplo, muchas que están en favor de la copa menstrual por ser más ecológica y demás, pero pues no todas tienen las condiciones para tenerlo. O sea, imagínate si no tienen agua diario. O sea, ¿cómo lo van a hacer? O no tienen ni siquiera seguro en el baño. O sea, tener un seguro en el baño es tan esencial y muchos baños, en especial públicos, no los tienen y es como, o sea, no te sientes ni cómodo. Ahí tienes que andar con una mano y con la otra. O sea, no, no es tan sencillo como decir, denle a todas copas menstruales, sino hay que saber a quiénes no. También las personas en situación de calle, pues no sería fácil. A las personas privadas de su libertad, o sea, nos han dicho a veces no tenemos ni acceso, o sea, no, ni siquiera a las toallas, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo y justo por esta complejidad es importante ponerlo en la agenda pública porque, o sea, son tantas las fibras que toca que debería de analizarse más, de estudiarse más, de investigarse más y pues sobre todo atenderse. Claro, muchas gracias, Anaí. Justo haces referencia y un gran recorrido precisamente de cómo la menstruación pues trastoca, ¿no? Y pues es vivida de forma distinta dependiendo también de nuestro entorno. En esta interseccionalidad y esta interculturalidad también se van viendo cada vez, ¿no? Las brechas de desigualdad y estos obstáculos que nos encontramos en el camino. Hablabas algo muy importante, por supuesto, qué pasa con las mujeres en situación de calle. No solamente tienen que estarse cuidando de todos los peligros que esto conlleva, sino además buscar espacios donde ellas puedan tener esta gestión menstrual. También las mujeres en prisión, pues es impresionante. Un paquete de toallas en prisión cuesta 80 pesos cuando afuera está entre 25 y 60 pesos, ¿no? O sea, y todo esto justo lleva a mirar como si fuera un lujo y no es así, ¿no? Es un derecho efectivamente y como cuando se violenta este derecho se violentan muchos otros, ¿no? Entonces, es súper importante también. Tengo dos preguntas de quienes nos acompañan. Muchas gracias, por favor, anoten sus preguntas para podérselas hacer a Anaí y también a Ingrid. Pensemos también, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra primera menstruación? ¿A quién le dijimos? Me parece algo súper importante que tanto Ingrid como Anaí lo comentaron, que es la información. Yo siempre estoy convencida que la información te da poder, poder de elección, poder de actuar, poder de sentir, de vivir y justo te quita todos estos estigmas. ¿A quiénes de nosotras nos dijeron qué onda con la menstruación, cómo iba a ser, ¿no? O sea, cómo te ibas a sentir, si es válido sentir todo lo que sientes, ¿no? Y no ponernos esta etiqueta precisamente y avergonzarnos. Entonces, bueno, hagan nuestras preguntas para podérselas hacer a nuestras expertas también y que nos compartan su percepción. Adelante, Ingrid, ¿qué opinas sobre lo que estamos conversando? Esto es algo como de la despenalización social del aborto, ¿no? Que tenemos que recuperar estos pequeños espacios porque pues en la agenda política pues a veces son desestimados, ¿no? Son consideradas como prioridad, ¿no? Y pues entonces se desechan, se desestiman y entonces pues tenemos que buscar estos espacios donde las mujeres y las niñas nos apropiemos de estos saberes sobre nuestros cuerpos, pero además de estas experiencias que no son de nadie más que nuestras, ¿no? Y que nosotras vivimos la carencia durante la menstruación, durante los embarazos forzados, ¿no? Que bueno, les dicen por ahí no deseados. Hay muchos así, pero también habría que poner ese tema en la mesa, que por cierto, pues se engancha muy bien con Y entonces también es algo similar la desestigmatización de la menstruación, ¿no? Porque muchas veces en las agendas públicas, hablando de información, pues esta información ya está manejada y está tocada con sesgos religiosos, con sesgos moralistas, que nada tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, porque pues hay un hay un derecho que nos defiende, pues, sí, el derecho a creer en lo que nosotros queramos, y eso está maravilloso, ¿no? Pero las creencias son creencias, no son práctica política. Y entonces, o no deberían de serlo, ¿no? Y entonces aquí creo que es bien importante empezar a gestionar estos espacios para que las niñas y las mujeres en estas disidencias, porque sí son disidencias, empiecen a apropiarse de este proceso de su cuerpo, porque bien lo dijeron ustedes, cada mujer y cada niña vive el proceso de forma distinta, ¿no? Digo, yo viví años con un endometrioma enorme pensando
que el dolor era perfectamente natural y que era yo una dramática, ¿no? Así me lo decían, eres una dramática, ni modo que no te puedas parar de la cama. Hasta que caí con un maravilloso ginecólogo, que por cierto, si me ve, le mando un abrazo y un beso maravilloso, y que me dijo, claro que no, ni es tu culpa sentir dolor, o sea, y más bien tú tendrías que tener acceso a esta información, ¿no? Pero nos meten tanto en la cabeza que tenemos que aguantar y nos dicen que somos dramáticas porque a todas las mujeres y a todas las niñas les pasa, sin pensar que estos mitos y tabúes, pues no son tabúes, dice mi maestra Selma González Cerratos, a las cosas por su nombre, son mentiras, no son mitos. Los mitos tienen parte realidad y parte mentira. Y esto es una mentira. El hecho de que la menstruación es sucia, es vergonzosa y que todas las mujeres lo vivimos igual es una mentira, simplemente. Y entonces si esta información llega a las niñas y llega a las adolescentes, o van a crecer con la idea de que tienen que aguantar esos dolores, ignorando síntomas importantes que pueden atentar contra su salud, ¿no? O van a crecer avergonzándose de este cuerpo y van a crecer avergonzándose de estos procesos naturales de su organismo. Entonces, sí me parece muy importante que cuando hablamos de derechos y hablamos de educación, hablemos también de las disidencias que estamos construyendo en el activismo político, en el activismo social, en el activismo de las organizaciones e instituciones públicas, porque si bien habemos quienes pensamos que no hay instituciones feministas, sí habemos feministas dentro de las instituciones, y eso es una gran oportunidad. Entonces, esos espacios se tienen que recuperar para justo hacer debate y poder reapropiarnos de estos procesos naturales de nuestro cuerpo y preguntarles a las niñas, ¿tú cómo lo vives? Tú lo decías claramente, Wendy, ¿cómo vivimos nuestra primera menstruación? ¿A quién se lo dijimos? ¿Cómo me sentí? ¿No? ¿A quién me acerqué y qué me dijeron? Hay niñas que mantienen ese secreto durante mucho tiempo y se destapa cuando alguien las descubre lavando sus pantaletas en un lavadero. ¿Qué te digo un lavadero? En una piedra de río, ¿no? Y te dicen, pues, y cuando hay agua, ¿no? Como dicen ahí, ¿y qué te dicen? ¿Por qué no le dijiste a nadie, ¿no? Qué sucia, qué cochina, o guarda eso, o esconde eso. Y vuelvo a lo mismo, perdón que insista, pero no puedes ir hacia la escuela, no puedes estar ahí. Y entonces eso recae en falta de oportunidades para las mujeres y las niñas. Y eso incide a lo largo del tiempo en la participación de las mujeres en los espacios laborales. Así como ahorita muchas investigadoras están retrasando su trabajo por cuidar a las hijas y a los hijos, que tendría que ser chamba del investigador y de la investigadora, pero que el varón está haciendo su chamba porque pues, la mujer es la que se tiene que partir en dos, así las niñas y las adolescentes que están menstruando, ¿no? Así ellas están perdiendo estas oportunidades y se las están limitando y se las están restringiendo. Entonces, creo que no solamente hay que posicionarlo obviamente en la agenda pública, en la agenda legislativa, o sea, como lo está haciendo Anaí, y con todo, ¿no? Porque entonces estamos hablando de que se está visibilizando un problema grave que tenemos, una de salud, porque estamos hablando de salud física y estamos hablando de higiene, ¿no? Que bueno, ya nos explicó Anaí, la verdad no lo había reflexionado así, pero qué interesante lo que dice, pero la salud emocional también, y la salud psicológica, porque esto también te trae afectaciones. Pensar que no rindes igual o que no tienes una capacidad emocional de manejar tus sentimientos en esa etapa del mes durante tu menstruación, pues también tiene consecuencias e incide, ¿no? En tu vivir, en tu actuar, en tu práctica profesional y en tu desempeño escolar. Entonces, a mí me parece maravilloso posicionarlo en la agenda política, en la agenda legislativa. Hay mucho por hacer, pero también hay que reconocer que se está construyendo. Claro, y que también se vale, ¿no? En estas construcciones sociales, en estos mitos, en muchos de ellos mentiras, también se vale el decir, no quiero salir, quiero estar en mi casa y quiero estar acurrucada y quiero tomarme el té, sin todos estos rollos de la sobreexigencia, del deber ser, y justo pues le pasa a todas las mujeres, porque tú no lo vas a hacer, ¿no? Y creo que eso también significa el poder, pues bueno, reconocer el derecho que tenemos a sentir, a vivir y a disfrutar de la forma en cómo la vivimos cada una de nosotras, la menstruación. Esto justo dejando de lado todos estos constructos patriarcales, pues
obviamente discriminaciones que, como bien ambas lo dicen, segregan. Y bueno, aquí ya tenemos varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué podemos hacer? Que justo tiene que ver también con hacer esta parte de las gestiones en la comunidad y en nuestra propia familia y entorno. ¿Qué podemos hacer desde casa para romper el prejuicio en torno a la menstruación si se vive en un entorno machista? Para algunas niñas es traumático su primer periodo, efectivamente. No lo dicen, lo ocultan, lo viven terroríficamente, ¿no? Muchas ni siquiera saben por qué están sangrando. Y bueno, pues aquí me gustaría preguntarles a ambas, ¿qué podemos hacer desde casa? Pues yo creo que primero empezar a hablarlo, o sea, sí, tal cual, mencionarlo, o sea, decir, estoy menstruando, en lugar de por lo menos por decir, ay, estoy en mis días o no sé qué, o sea, empezar a llamarlo por su nombre creo que es un gran avance y poder decir justo lo que decías, Wendy, yo creo que hacia allá queremos llegar, hacia que las mujeres tengamos la elección de decir, ah, pues hoy me quiero quedar en mi casa, quiero tomar un té porque sí, pero hay muchas mujeres que hacen eso, o sea, que se quedan en su casa porque no tienen de otra, o sea, porque no tienen estos productos, ¿no? Y empezar a comunicar cómo se sienten, o sea, y señalar cuando dicen, en especial cuando te discriminan, pues no, sí, sí es discriminación, que te dicen como de, ay, estás en tus días, o porque estás de mal, o no sé qué, empezar a señalarlo y decir, no, o sea, dejar de, más bien señalar estos estereotipos para que dejen de ocurrir, ¿no? Y explicar que eso, o sea, que no está bien que lo digan, que no, o sea, que no nos hace gracia, porque a lo mejor muchos piensan que es gracioso y no lo es, y que es un proceso normal. Creo que ese es un primer acercamiento a que se empiece a ver esto como lo que es un proceso totalmente normal. Y pues ya después, Claro. si haces eco, imagínate en tus amigas, empezar a hablarlo también, porque a veces hasta eso te da pena. Y si haces aún más eco y lo empiezas a hablar en público, si estás en tu escuela, empezar a hablarlo también con tus compañeras, organizar eventos. Y no tiene que ser un gran evento, puede ser un círculo de, oigan, hoy vamos a juntarnos a hablar de este tema, cómo se sienten, no sé qué han sentido, qué cambios, etcétera. O sea, ese tipo de cosas creo que abren mucho el panorama y que poco a poco van a ir sumándose más personas. Inclusive, este no es un tema solo de mujeres y eso también tenemos que súper recalcarlo. Es un tema también que incluye a los hombres, porque vivimos todos en esta sociedad, ¿no? Y tiene que ser puesto en la agenda pública y tienen tienen que entrarle. O sea, y creo que el que le entren también es para empezar a concientizar que esos estigmas no están bien, no corresponden a lo que pasa y solamente hacen que la sociedad sea pues como más patriarcal, machista y nos discrimine por algo que es totalmente normal. O sea, menstruar es un proceso biológico y lo hemos repetido mucho, pero es necesario para que todas no se sientan mal, o sea, no se sientan mal de tener cólicos, no se sientan mal ahorita si están todavía en home office trabajando desde casa, de estar en su casa acurrucadas, eso no disminuye en lo más absoluto su capacidad de trabajo. Mientras lo pueden hacer, háganlo. Está bien también apapacharnos de vez en cuando. Claro, yo diría se vale, ¿no? Se vale permitirnos, se vale hacerlo y justo una de las acciones creo que fundamentales no solamente es hablarlo entre nosotras, sino dentro de la familia, de ese espacio que convivimos, justo donde le tienen que entrar los hombres y donde también tenemos que hablar hombres y mujeres de qué onda con la menstruación y cómo podemos justamente ver algo no escondido, una toalla. La verdad es que me recordaste muchísimo, Anaí, esto de abrir la toalla para que nadie escuchara, ¿no? O ya sabes, sacar el tampón del empaque y que digas, híjole, no se vaya a escuchar. Eso sigue siendo todo un rollo, ¿no? Y sigue teniendo todo un estigma. Y un estigma es esa etiqueta horrible que deja de mirar a la persona como sujeta de derecho. Y es lo que ya no queremos, es lo que buscamos los feminismos, que justo se mire a las personas, a las mujeres, a todas las diversidades como sujetas y ciudadanas. Entonces, bueno, también los hombres tienen que entrarle a conversar como un proceso justo natural, ¿no? Es un proceso en el cual se habla y todas y todos estamos involucrados y que el ver una toalla o un tampón no tenga que ser como todo este rollo y este imaginario, ¿no? Patriarcal donde nos tenemos que apenar. Creo que también es un tema importantísimo que se tiene que poner en el centro de quienes conviven en un espacio común,
justo también con las amigas, que es un espacio también muy acompañado, muy sororal, pero que pues hay que empezarlo a hablar. Lo que no se nombra no existe, y esto, hay que naturalizar un proceso que es natural y que no tiene nada que ver con todo lo que nos han dicho, ¿no? Adelante, Ingrid, ¿qué podemos hacer? Y yo diría que hablando de educación integral de las sexualidades, es súper importante quitarle la solemnidad a cualquier tema inherente a nuestra sexualidad. Dejar de pensar en este momento donde sientas a tu hija de 9 o de 10 años, además tú, mamá, porque ¿cómo el papá va a hablar de esto? Jamás, nunca en la vida, ¿no? Oye, hija, ¿no? Y además esta frase tan terrible que a muchas nos dijeron, te vas a convertir en mujer, ¿no? Y la carga cultural que esta frase tiene. O sea, porque ni siquiera es estás en un proceso de crecimiento, ya estás a punto de dar un paso que implica muchas cosas, por no decir vulneración de derechos y violencias, pero eso es lo que significa esa frase. Y entonces quitarle la solemnidad de este momento y entender que estamos educando en sexualidad todo el tiempo. O sea, vamos, las personas que puedan estarnos viendo el día de hoy y que nos sigan y que puedan pensar, chin, ya me tardé en educar en sexualidad, ya estás educando. Con el silencio estás educando, se educa todo el tiempo, con actitudes, verbalmente, no verbalmente. Los silencios educan muchísimo. Cuando nosotras y nosotros no hablamos de menstruación, no hablamos de relaciones sexuales, no hablamos de violencias sexuales, estamos educando en ese silencio y estamos mandando un mensaje bien claro, de esto en esta casa no se habla. Y todo lo que tenga que ver con tu sexualidad lo arreglas sola, porque pobre de ti si abres la boca aquí adentro, ¿no? Esto no se habla aquí adentro. Y entonces yo me imagino que muchas personas pueden estarnos viendo y pueden estar preguntando, porque hasta eso tenemos que reflexionar. Nosotras estamos hablando entre nosotras con estos conocimientos y experiencias, pero hay muchas mujeres, las que tienen el chance de tener redes sociales, internet y vernos, que pueden estar preguntándose, ¿y yo cómo hablo de esto con mi hija? ¿No? ¿Qué le digo? La mejor manera es allegarte de materiales, de libros, de videos, de infografías y siéntate y aprende con ella, porque también es otra carga que tenemos que quitar. El hecho de que como madres tenemos que saber todo, o sea, este patriarcado nos pide una tarea imposible. Nos pide que seamos unas madres excelentes, perfectas y maravillosas. Y repito, hablo de madres porque a nosotras nos cargan esa tarea. Y nos piden eso sin darnos esas herramientas. Educa en sexualidad sin haber tenido tu educación sexual. A ver cómo le haces. Y hazlo bien, ¿eh? Porque pobre de ti donde este adolescente vaya a embarazarse antes de tiempo. Y entonces creo que es muy importante hablar de educación de la sexualidad con actitudes y con materiales que podemos tener al alcance, que podemos consultar, aun cuando nunca hayamos hablado de esto. Y volviendo al tema de lo que representa el saber, ¿no? O el hablar de menstruación y de este proceso natural, sería bueno que cuando hablemos de este tema también digamos que es un proceso natural y que el no menstruar pues tampoco te quita nada, ¿no? Porque aquí entra otra cosa, o sea, nos excluyen por menstruar y nos excluyen por no menstruar. Porque cuando dejas de menstruar, empiezas a entrar en la vejez y entonces ya pierdes tu valor y entonces ya no sirves. Y entonces dejas de ser un objeto de consumo. Pero cuando estás menstruando de lejitos, porque me das asco, ¿no? Entonces, perdón por ser tan explícita, pero es que de verdad esas son las conductas que vemos en el día a día, ¿no? O sea, en los barrios de aquí de Pachuca, de repente se me acercan las mujeres hablando de estos temas y me preguntan, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer, por ejemplo, para que mi hija pues aprenda sobre esto de la menstruación, ¿no? A ponerse la toalla sanitaria, pero sobre todo a no dejar evidencia de esto, porque qué vergüenza. Son las preocupaciones, ¿no? De estos sectores. Y creo que esto pues no hay más camino para abordarlo que la educación de la sexualidad. Y repito, esto también pareciera una obviedad, pero hay que remarcarlo, laica, científica, accesible, gratuita, con enfoque de género y con perspectiva de niñez. Porque hay niñas de 9 años que ya empiezan a menstruar y que lo viven, bien lo decías, Wendy, de una forma traumática. Quienes vimos esta serie maravillosa de Anne with an E, ¿no? Esta experiencia donde ella dice, Marila, ¿qué me está pasando? ¿No? Y la explicación amorosa que le da Marila desde sus recursos, pues es un reflejo clarísimo de lo que vivimos las mujeres
cuando experimentamos esto y no tenemos a alguien que además no es con dolo, son falta de recursos que tendrían que ser garantizados por el Estado para contener y para informar. Buenísimo, muchas gracias. Anaí, adelante, súper interesante la conversación. Solo para agregar, porque va en el mismo sentido que hace unos días, en el marco del Día de la Niña, justamente UNICEF, o sea, estuvimos trabajando con UNICEF México, CIPINA, COPRED, Girl Up, eReport y me parece que son todas, sí, y bueno, Menstruación Digna México, para hacer una encuesta sobre la menstruación en el ámbito escolar. Entonces ahí salieron datos súper interesantes, fueron aproximadamente como 1,500 respuestas que tuvimos de diferentes partes de la República y de la edad era de 12 a 24 años. Y justo lo que están diciendo, o sea, de verdad nos sorprendió mucho porque salió. Como que decían, por ejemplo, el 37% de las personas en una pregunta que la información de menstruación que se les da en las escuelas no era suficiente. Y de esa misma pregunta, el 39 dijo que fue suficiente en un principio, pero que después tuvieron que investigar por su parte, ¿no? Y que la persona que les daba esta información era su mamá, y que si no, lo que hacían era, el 45% dijo que recurría a Internet. O sea, y en Internet hay un mar de cosas. En Internet te puedes encontrar tanto cosas buenas, o sea, cosas objetivas, científicas, bla, bla, como cosas que te van a remarcar estos tabúes, estos estigmas y demás, y te van a hacer sentir, o sea, como si estuvieras mal. Y entonces ese día UNICEF, y creo que es importante mencionarlo, lanzó unos manuales de salud e higiene menstrual que están súper didácticos, o sea, están hechos para niñas y adolescentes. Entonces, hablan de todo, o sea, hablan desde qué es la menstruación como lo básico, entre los cambios de humor, cómo deben de tener acceso a las facilidades como de infraestructura, etcétera. O sea, tantas cosas que abordan que a mí se me hicieron muy completos y les digo que están como súper llamativos y muy bien explicados, hasta vienen juegos y todo, comparten testimonios también de otras niñas. Y estuvo muy interesante porque ese día, si tienen la oportunidad, ahí en el Facebook de Menstruación Digna México está, que antes de como el panel de presentación hubo una plática entre niñas, adolescentes y otras personas menstruantes, porque estaba Luis, que es un chico trans, ¿no? Y hablaban, o sea, con una seguridad y un conocimiento del tema que yo decía, wow, o sea, yo sí creo que está habiendo un cambio, porque yo a esa edad, o sea, ni por aquí se me ocurría hablar de la menstruación en público. Entonces, justo lo que decían es importante, que las niñas y los adolescentes hablen para ellos mismos y se escuchen ellos mismos y hagan estas demandas. O sea, al final, de hecho, una chica le pidió a las autoridades que por favor pusieran baños seguros en sus escuelas, ¿no? Porque otra cosa que nos decían es que no tenían, me parece que era el 25% no contaba con sanitarios privados en las escuelas para cambiarse durante su periodo menstrual. O sea, 25% me pareció muchísimo. Entonces, le hacía esa demanda y la mayoría el 97% dijo que querían que hubiera productos de gestión menstrual gratuitos en sus escuelas. Y aún más sorprendente porque esta encuesta no solo fue para chicas, sino también fue para hombres, como que señalaron que no era un tema solo de mujeres. Entonces, es el 82%. Entonces, eso, pues yo creo que es algo que sí va cambiando y que por lo menos están conscientes de que este es un tema social y que todas, todos, todes debemos de hablar sobre esto. Ya era solo para agregar. Búsquenlos en internet. No, buenísimo. De hecho, justo es eso, la importancia del diálogo. Venga, Ingrid, adelante. Hablando de esto, de que es un tema de hombres también, pues precisar el área de trabajo de los hombres, ¿no? Porque también es bien importante acotarlo, ¿no? Así como después nos preguntan, ¿y por qué los hombres no pueden hablar de feminismo? Pues mejor que hablen de los packs que están tolerando y compartiendo en WhatsApp y que trabajen desde esa línea, desde lo que les corresponde, ¿no? Que es más bien ser desertores de este patriarcado. También dentro de esta misma línea de educación de la sexualidad, muy importante que los niños empiecen a conocer el proceso de la menstruación, lo que es saberlo y no solamente saberlo, admirarlo, ¿no? O sea, saber lo maravilloso que es el cuerpo para
para llegar a esta fase, ¿no? Que mes con mes y que además en sus respectivas diferencias se presenta. Creo que el trabajo con hombres es bien importante para que empecemos a desestigmatizarlo, para que también empiecen a tener miedo. En alguna ocasión también atendí a un pequeñito de 4 años que sin querer entró al baño, observó a su mamá cambiándose y estaba espantadísimo, ¿no? Me dijo, es que pensé que mi mamá se iba a morir. Y muchas veces subestimamos la capacidad de los niños, ¿no? Y de las niñas y decimos, es que está muy chiquito, no va a entender. Pero si tú le entiendes que esa sangre, ¿no? Que brota del cuerpo de una mujer, obedece a un proceso natural, con todas sus características, de verdad, te vas a sorprender de la capacidad de comprensión, de análisis, de las preguntas maravillosas que nos hacen los niños, ¿no? A mí los niños en consultorio me han llegado a preguntar cosas como de, a ver, explícame, entonces esta es sangre limpia, entonces esta sangre yo la podría tocar, o sea, se podría pintar con ella. Claro, las personas adultas se agarran de la pared y es, ¿cómo está diciendo estas cosas? Pero de verdad tiene una lógica lo que dicen y depende muchísimo de la carga como personas adultas que pongamos en estos contenidos. Por eso las sexólogas decimos que adulteramos esta información. Adulteramos estas experiencias porque lo miramos con este sesgo, con esta carga cultural y no dejamos que las niñas y los niños vivan esa experiencia. Vamos, ¿cómo reaccionaría una niña? Y lo pongo así, ante la sangre menstrual sin la carga culpígena y vergonzosa que tiene la menstruación. O sea, así lo pongo, sin conocer qué es. No sabemos si se espantaría, o sea, o más bien preguntaría o se maravillaría. O sea, realmente hay mucha carga adultocéntrica. Por eso cuando ya hablaba de educación de la sexualidad, hablaba que tiene que ser con perspectiva de niñez. Pensar como niñas y como niños cómo vamos a recibir esa experiencia. Y el trabajo con hombres desde la primera infancia es básico, porque las niñas y las adolescentes no tienen por qué estar pasando vergüenzas ni con miedo a que saquen sus toallas sanitarias de la mochila, quienes tienen acceso a toallas sanitarias, y se las estén lanzando en el salón. O sea, qué maravilloso encontrar a varones que pudieran naturalizar este proceso y verlo como es. Pero pues eso también depende de la educación de la sexualidad que se proporcione desde las primeras etapas. Claro, muchas gracias. Y justo esto me lleva a poder hacer este análisis también para quienes nos están acompañando. Muchas gracias a todas las personas que les acompañan hoy por Facebook Live. El tema sobre derechos sexuales, sobre salud sexual de las mujeres y cómo esto está relacionado con la menstruación digna. Y justo decir esto, ¿no? O sea, estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de la salud sexual, estamos hablando de la sexualidad, pero eso es un todo. Y hace rato, justo Ingrid también lo decía y Anaí lo tocaba, ¿no? Es importante empezar a hablar de la sexualidad desde los primeros años de vida. ¿Qué es la sexualidad, no? Tampoco tenemos claro qué significa la sexualidad y es uno de esos temas que no se hablan, que no se nombran, pero dentro de la sexualidad, dentro de la salud sexual, tiene que ver la menstruación, tiene que ver el placer, tiene que ver justamente el desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpa, tiene que ver con los cambios que vamos sintiendo, todo eso está relacionado y de eso no se habla, ¿no? Y también está relacionado esto que decías, que bueno, pues estamos totalmente alineadas, ya habían hecho esta pregunta y lo tocaste, Ingrid, justo que se habla de la primera menstruación, estuvimos conversando lo traumático que es para muchas de nosotras, lo difícil que sigue siendo hoy día vivir esta menstruación de una forma digna, ¿no? Y también está la parte del estigma de estar siendo cuestionadas, segregadas como ya desechables cuando se suspende la menstruación. Y eso tiene que ver también con la sexualidad, ¿no? Es decir, la capacidad del placer, el ser mujer, no solamente significa justo esto, que también me parece importante puntualizar, esta palabra terrorífica, que es pues realmente la apertura a 1000 violaciones y transgresiones a los derechos de las niñas, de las mujeres, pues bueno, ya eres toda una mujercita versus, ¿no? Cuando ya no menstruas, cómo efectivamente se siguen poniendo cargas y no somos mujeres por el simple hecho de serlo, sino por todas las cargas sociales y culturales que están encima de ello, ¿no? Entonces, también poder hablar de eso, qué significa justo la sexualidad y cómo tenemos que empezarla a hablar
no desde el silencio, no desde las ramas, desde esto en lo oculto, sino realmente desde un enfoque de género, derechos humanos, naturalizando un proceso que es natural, ¿no? Entonces, bueno, ahí me gustaría pues escucharan ahí esta relación y esta importancia de la sexualidad, ¿no? O sea, que nos trastoca a todas y que incluso la forma de hablar está relacionada con nuestra sexualidad, ¿no? Sí, justo, o sea, coincido totalmente. De hecho, es algo que ahorita cuando hablaba Ingrid dije, ay, pues claro, o sea, yo no lo había visto de que ya que terminas de menstruar, ya eres, pues pasas a ser de la tercera edad, se podría decir, y ya, o sea, entre la menopausia, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de la menopausia y todo lo que significa y bla, bla, bla. Y cómo ya pasas a ser, pues sí, desechable puede ser la palabra, como de, pues ya no, no sé si es decir que ya no eres mujer, porque cuando inicias a menstruar te dicen ya te convertiste en mujer, ¿no? Y cuando terminas de menstruar, no sé si para la sociedad de repente ya no eres una mujer, entonces pues ya pasas a ser como pues otro ente ahí, ¿no? Que es horrible. Y pues sí, desde la sexualidad, pues quitar como todos esos estigmas que hay sobre la menstruación, pues creo que es súper importante. Y también es parte de lo que vamos a intentar hacer desde menstruación digna y es lo que estamos trabajando desde el eje de comunicación porque creemos que para hacer, mira, todo lo que pasó ayer y todo lo que nos han comentado y todo lo que nos han dicho, creo que es un proceso de largo plazo. O sea, empezar a cambiar todas estas pues comentarios de por qué esto es importante, pero pues que nos den papel de baño, pero luego que sigue, quieren que les demos casas, etcétera. Todas estas cosas que no logran comprender y es parte entendible, en especial si son hombres, porque es algo que no están viviendo y que pues hace falta que lo hablemos más y que lo compartamos. Es algo que sí nos está quedando un poco pendiente en menstruación digna, pero estamos trabajando en eso como para empezar a hablar más y sí, pues que se empiecen a quitar todos estos estigmas. Claro, y creo que eso tiene que ver, y ahí a lo mejor Ingrid nos puede dar también ese panorama, esto tiene que ver con esos comentarios que están atravesados por el patriarcado, ¿no? O sea, y ojo, el patriarcado no solamente nos atraviesa a las mujeres, atraviesa también a los hombres, ¿no? Y no es un tema de querer exigir, porque creo que eso es algo que se tiene que quedar claro y lo hemos dicho, no es un tema de exigencia, es un tema de derecho y los derechos no tendrían que estar a discusión, simplemente tendrán que ejercerse y en ese sentido, bueno, es lo que buscamos, esta igualdad y este reconocimiento en aquellos derechos que se nos han violentado, transgredido y que, bueno, hoy día se siguen invisibilizando y que por eso existen esas iniciativas de menstruación digna por todo lo que estamos hablando, ¿no? Por eso existe esta insistencia de quienes trabajamos en el tema de la sexualidad, de promover una sexualidad plena, un disfrute, el sentirnos realmente orgullosas y orgullosas de este cuerpo, ¿no? Que siempre lo voy a decir y muchas lo decimos, el primer territorio de conquista es nuestro cuerpo, es nuestra cuerpa y eso significa pues cómo lo aceptamos y cómo también decidimos sobre ese cuerpo y esa cuerpa, ¿no? Y no es un tema de querer, ¿no? Como varias pensamientos que justo están atravesados por este machismo, pues pareciera ser que solamente es exigir, pero es una cuestión de acceso a la justicia y eso es algo que se tiene que tener como muy claro, ¿no? Ingrid, ¿qué opinas al respecto sobre la sexualidad y esto que estamos conversando? Pues la sexualidad es un área de desarrollo humano, ¿no? Cuando yo doy clases en la licenciatura en psicología, en educación o en los posgrados de sexualidad, bueno, más bien en los posgrados de sexualidad, pues obviamente hablamos de sexualidad, pero más bien en las dos primeras que mencioné, pues muchas veces me dicen, oye, ¿por qué te sales del tema, no? Si estamos hablando de desarrollo en la primera infancia, ¿por qué nos hablas de sexualidad? Y yo les digo a psicólogas y a licenciadas en ciencias de la educación que es con lo que más van a trabajar y es con lo que menos nos arman, ¿no? O sea, la sexualidad es un área de desarrollo humano como lo es la motricidad, como lo es el lenguaje, como lo es el desarrollo social, o sea, es un área de desarrollo y es una condición de las personas que crece, se mueve y transita con nosotras en esta vida y que no para su crecimiento hasta que morimos y su cambio y su evolución y su desarrollo. Entonces,
creo que la forma en la que nosotras miramos nuestra sexualidad, y bien lo dices, Wendy, nuestra cuerpa, que es parte de esta sexualidad, no toda nuestra sexualidad, porque la sexualidad incluso son actitudes, son pensamientos, son experiencias, son creencias, es forma de comunicarse, pues también esta forma en la que vivimos nuestra cuerpa, que es un territorio que efectivamente nos quitan y que hay que tomar, ¿no? Pues yo creo que es el acto más revolucionario, o sea, recuperar nuestro cuerpo, nuestra cuerpa. Todo esto que nosotros vivimos incide muchísimo en la forma en la que vamos a leer nuestra menstruación y el fin de nuestra menstruación también, ¿no? Yo siempre he dicho que hay trampas, y yo lo digo con todas sus letras, mortales en las que este sistema nos atrapa a las niñas, y me sumo en las niñas porque pues todavía esto es un rescate de la niña que fui, ¿no? O de la niña que soy y que estoy rescatando, no lo sé, ¿no? Pero pues de repente tenemos a personas marchando porque no hay educación de la sexualidad, ¿no? Y tenemos a personas marchando porque pues no, no se distribuyan condones, que pues además los condones van en el pene, pero bueno, hasta eso alegan, ¿no? Que no podemos tener acceso a condones porque eso genera promiscuidad, ¿no? Interesante palabreja. Y también tenemos a gente marchando diciendo que pues si te embarazas a los 11, a los 12, a los 13, a los 15, hayas tenido educación de la sexualidad o no, pues tienes que llevar a término tu embarazo. Y luego, si llevas a término ese embarazo, que es una maternidad forzada, muchas veces infantil, y que según el Estatuto de Roma es un crimen de lesa humanidad, que no se nos olvide, ¿no? Pues entonces ahora tienes que ser una excelente madre que brinde herramientas, educación de súper calidad. Es una trampa de muerte, es una trampa mortal. Y entonces la forma en la que vemos y leemos la sexualidad determina el abordaje, el camino y el transcurso, y estoy hablando particularmente de los y las tomadoras de decisiones en este país, determina justamente lo que va a suceder con la vida de muchas niñas y de muchas mujeres. O sea, y fíjense cómo caminamos de un tema de salud cultural, como lo es la menstruación, a un tema de vida. O sea, que transversaliza atraviesa nuestra condición no solo biológica, sino nuestras vivencias culturales. ¿Quién nos protege cuando empezamos a menstruar? ¿Quién protege a las niñas cuyo agresor sexual está dentro de sus hogares, ¿no? Que están menstruando y que en cualquier momento pueden quedar embarazadas de su agresor y ser obligadas a parir un hijo, ¿no? Producto de una violación perpetrada por su papá, por su abuelo, por su primo. La menstruación tiene una carga cultural y de creencias y tiene una lectura para el patriarcado. Creo que a nosotras nos toca revirar esa lectura y empezar a retomar lo maravilloso que es poder menstruar para reconocer lo poderoso que es nuestro cuerpo, no lo vulnerable que es. Tristemente, para el patriarcado es un pretexto perfecto de vulneración, pero a nosotras nos toca reeducar para las siguientes generaciones, para reapropiarnos de ese cuerpo y para no mirar la menstruación. A mí de verdad me encanta todo lo que ha dicho Anaí, me declaro su fan a partir de este momento, de verdad, qué trabajo tan maravilloso esa menstruación digna, porque es un trabajo de verdad revolucionario y que salva vidas. Dejar de sentirnos avergonzadas por la menstruación y la posibilidad de que las niñas y las adolescentes digan, oye, momento, ¿no? Este es un proceso de mi cuerpo que lo hace maravilloso. No me tengo que esconder. Y si logramos cambiar el significado y el discurso que tiene la menstruación en el ambiente público y en la comunidad, vamos a lograr cambiar el pensamiento de las niñas y de las mujeres. Yo no comulgo con la palabra empoderamiento porque me parece que pues es como si tú tuvieras el poder y llegaras a dárselo a alguien más, pero sí con el acompañamiento en descubrir esas herramientas que nosotras tenemos adentro. Y me parece que Menstruación Digna hace algo que urgía desde hace muchísimos años, porque si no es hablando de menstruación, de sexualidad, dignificándola, reivindicándola, pues entonces ¿cómo nos vamos a apropiar de nuestros sentires, de nuestras experiencias y pues cómo vamos a conocer nuestros derechos, ¿no? Claro, muchas gracias, Ana, Ingrid. Y bueno, justo también, ¿no? Así como nombrar el tema de la menstruación, también es importante, ahorita que decías, los embarazos infantiles, pues realmente son
violaciones infantiles, ¿no? Y hay que darles el nombre, ¿no? Estos embarazos de niñas son violaciones sexuales que se han cometido y que se han incrementado en este tiempo de la pandemia, justo porque el espacio donde estamos, donde están, pues no es el más seguro, ¿no? Sabemos que a nivel mundial, pues ya no hay espacios seguros para las mujeres, las niñas y las adolescentes, pero también es importante evidenciar precisamente que necesitamos hacer también una reingeniería del lenguaje, ¿no? Dejemos de hablar de embarazos infantiles y demos el nombre. Son violaciones sexuales contra niñas y adolescentes. Eso me parece también importante resignificarlo. Coincido contigo en el tema del proceso de empoderamiento. Yo sí creo en el empoderamiento, pero creo que el empoderamiento es un proceso justo personal, ¿no? Es decir, cada una de nosotras tenemos el poder de elección, el poder de acceder a nuestros recursos y bueno, nadie empodera a nadie y creo que ahí es lo que también justo tenemos que resignificar esa mirada de decir que vamos a empoderar a las niñas, a las mujeres, pues no, eso no es posible, ¿no? Porque el poder está dentro justo y ese es un proceso personal y ese es un proceso que surge de lo individual a lo colectivo y que eso también muchas veces nos ha llevado y que aquí hay varios comentarios, gracias a todas las personas, específicamente la mayoría son mujeres, que nos están compartiendo pues todas sus experiencias y cómo vivieron esto, ¿no? Y está aquí pues trastocado totalmente todos estos juicios, estos prejuicios y cómo también desde este poder elegir y el poder conocer han logrado romper con estos estigmas, pero que a muchas les marca, ¿no? Como por acá hay un comentario que dice, mi mamá nunca me quiso comprar tampones cuando inicié mi menstruación en mi niñez porque decía que iba a perder mi virginidad y que eso solo lo usaban mujeres ya con hijos e hijas y que las señoritas de bien solo debían usar toallas sanitarias, ¿no? Y bueno, aquí, por eso es que yo quise, ¿no? Y cuando vimos la posibilidad de tenerlas a ustedes dos, hay que hablar de la salud sexual y cómo esta se relaciona con la menstruación, pero cómo esto es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque es justo aquí otro tema también súper importante, marcadísimo por el patriarcado, que es la virginidad, ¿no? Que ese es otro tema que, bueno, nos llevaríamos otra emisión de Revolución Feminista hablando de todo este tema tan lacerante porque lastima, tan coartante y tan, pues, esta mirada de ser objetas, ¿no? Y ser objetos de placer y de deseo para los otros y las otras y pues de estar perfectamente completas, ¿no? Y que esa es una cuestión como muy, pues bueno, simbólica, el tema de la virginidad. Entonces, bueno, todo eso se trastoca, nos han compartido sus experiencias, también algo importantísimo, ¿no? Justo cuando estaba en la primaria nos explicaron, ¿no? Y que también qué información lo decían, la información tiene que ser laica, gratuita, pero con enfoque de género, derechos humanos, y yo le incluiría interculturalidad, y bueno, como bien ya lo decía Ingrid, también desde una mirada, desde la niñez, ¿no? No desde esta mirada adulta que siempre pues permea en todos los temas de niños, niñas y adolescentes, les explicaron que era el momento en el cual ya iban a poder tener hijos y que tenían que cuidarse para no quedar embarazadas. Además, tenían que cuidarse, no manchar el uniforme porque los compañeros se iban a dar cuenta que estábamos en nuestros días, ¿no? Y eso no lo deberían de saber los hombres, nadie debe de enterarse. Entonces, justo nuevamente volvemos a mirar cómo esto pues marca, ¿no? Y qué significa vivir con estas estigmas y estos, yo digo, estos changos en la espalda que realmente pues no te dejan moverte, ser, disfrutar y ser tú misma. Y bueno, pues no sé si quieran justo algunas últimas reflexiones. Una de las preguntas que me gustaría justo hacer es, ya hablamos, ya tocamos de qué es lo que podría hacer el Estado mexicano, entendiendo que el Estado mexicano pues son todas las instituciones que lo conforman, las 32 entidades federativas. ¿Qué otras acciones desde su experiencia debería hacer el Estado mexicano para proteger los derechos sexuales, reproductivos, para garantizar una salud sexual y una menstruación digna para todas las mujeres, niñas y adolescentes de este país? ¿Quién quiere? ¿Anaí? Va. Ok, yo. Es que siempre voy yo primero, no sé si Ingrid quería. Ok.
Pues bueno, creo que hay diversas acciones que puede ser, más allá de la gratuidad, que eso es obvio que pedimos la gratuidad para productos de gestión menstrual. A mí me parece el tema de la educación un tema muy importante, porque justo ahorita en lo que estaban hablando, como que me puse a reflexionar que en una experiencia que tuvimos muchas de las que conformamos Menstruación Digna, porque Menstruación Digna está conformada por como 30 organizaciones de diferentes tamaños, diferentes estados, y algo que platicamos como experiencia es justo cuando estábamos en primaria, que iban estas empresas que pues de una marca la que sea, y te daban como tu paquetito de toallas y un librito como de qué es la menstruación y demás, y hablaban contigo y sacaban a los hombres, ¿no? Y te hablaban contigo, o sea, como ni siquiera hablándote objetivamente de eso, o sea, era como, sabes, con esta sangre azul que ponían en los comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que la educación es algo que tiene que hacer el Estado mexicano para que la educación llegue de una manera adecuada. Y también que no se ligue tanto al reproducirnos, porque yo creo que va más allá. Algo que a mí me comentaron una vez en una entrevista, la que me estaba entrevistando me decía, es que cuando yo hice como las paces con la menstruación, hice las paces con mi cuerpo. Y el saberme ya y el conocerme y el estar bien conmigo y en saber que eso no es un estigma, etcétera, etcétera, me hizo pues eso, conocerme más, disfrutarme más, saber hasta qué comer y qué no, ¿no? Cuando si tú te pones a pensar, yo tengo una aplicación en mi celular para ver mis días, y ahí voy anotando también como cosas, ¿no? Como a qué alimento no te cae bien. Ese tipo de cosas también es quererte, apapacharte y cuidarte. Entonces, sí me parece súper importante que la educación sea un tema que se toque, o sea, que haya educación de calidad y objetiva. Eso es primordial, porque te va a servir a lo largo de tu vida. O sea, ese estigma, yo me estaba acordando ahorita de cuando yo estaba en mis días en la primaria, o sea, no me quería ni parar de mi banca, no quería salir ni al receso porque si es que me voy a manchar y se van a dar cuenta y no sé, o sea, todas esas cosas tienen que irse y empieza desde la primaria y desde la primaria tienes que agarrar una seguridad de decir todo lo que puedo hacer, lo puedo hacer también menstruando y eso no va a ser un impedimento. Y para garantizar ese no impedimento, pues también tiene que haber gratuidad y quitar el IVA y demás. Y también otra cosa que creo que puede hacer el Estado fácilmente es la cuestión de las instalaciones. O sea, y que por lo menos en las escuelas se tengan baños con seguro, con una, con un lavabo tal vez dentro del baño por si usas copa menstrual y que te sea más fácil gestionar tu menstruación, etcétera. O sea, todas esas cuestiones de infraestructura que el Estado podría hacerlo muy fácilmente porque tiene mapeado dónde están las escuelas, y lo podría hacer. Entonces, eso creo que también es fundamental. Y bueno, ya no digamos de los cambios en las legislaciones, ¿no? Que pues es a lo que aspiramos. Pero esas dos cosas sí me parece que deben de ser básicas para que esto avance. Excelente, muchas gracias, Anaí. Ingrid, ¿qué incluirías? Sí, muy poco que agregar. Desde luego, reforzar y suscribir la importancia de la educación. Digo, obviamente el derecho a la salud, pues es importantísimo. Tú bien mencionabas, los derechos son interdependientes, ¿no, Wendy? No podemos prescindir de ninguno de ellos. Y me parece que justo la educación refuerza muchísimo y previene muchísimas cuestiones en cuestión de salud. Entonces, me parece que con una educación integral de las sexualidades, reitero, con un enfoque laico, con un enfoque científico y con todas las características que ya hemos definido aquí, podría ayudar muchísimo a cambiar las actitudes y a obtener obviamente información fidedigna y que nos ayude a transitar estos procesos naturales de nuestro cuerpo sin estigmas. Yo agregaría a esta cuestión de los baños, pues obviamente con urgencia pues sí, casi en tono de exigencia, la necesidad de contar con insumos de gestión menstrual en cada colegio, en cada secundaria, en cada hospital, en cada institución de salud, en los módulos de salud sexual y reproductiva, en los módulos amigables de salubridad, en todos lados. O sea, estos productos tendrían que estar en cada baño, en cada lugar de cada instancia pública o privada, porque son un derecho humano, porque tienen que estar ahí, ¿no?
quitarnos de estas ideas, digo, aquí en la función pública, de repente ahora el Consejo Municipal que está conformado por un gabinete completamente feminista, que únicamente tenemos 3 meses, nos quedan 2, pero pues bueno, estamos tratando de hacer lo más posible. Y una de las cosas que estamos haciendo en la promoción y en la defensa de los derechos humanos es dignificar la labor de nuestras trabajadoras. Entonces, pues ahorita yo me voy, por ejemplo, con la consigna de proponer esto en el Consejo, no escucharan ahí, me tiene que a mí abrir el panorama para que como servidora pública y de forma sororaria con mis colaboradoras, yo garantice que haya insumos, ¿no? Para la gestión menstrual ahí, en el DIF municipal y en otras oficinas del Consejo. Cosas tan básicas que pueden ser aterrizadas en la práctica, que para ello se necesita voluntad política, pero se necesita también apertura. Y esa apertura únicamente la obtenemos a través de la educación. Entonces, ese sería otro tema, Wendy, ¿no? Y creo que ustedes en la red de refugios lo saben, ¿no? Porque pues ustedes también están cambiando el mundo. Cuando a mi abuela le decían que tenía que permanecer en su casa aguantando y salvar su matrimonio, ustedes dijeron, pero ya vas con tus tenis al primer maltrato para afuera, ¿no? Y entonces, justamente creo que esto tiene que revolucionar el pensamiento de todas y de todos, ¿no? Principalmente de las niñas, de las mujeres, y entender que esto es un derecho humano y que tenemos que garantizar el acceso. Y en el tema de educación, repito, pues podemos decir es que el derecho a la educación está garantizado. Bueno, pues lo vamos a garantizar el día que podamos garantizar que las niñas y las adolescentes llegan vivas a la escuela, ¿no? De su casa a la escuela. Eso es garantizar un derecho. Y creo que tendríamos que estar pensando en el mismo sentido para la menstruación digna. Buenísimo, muchas gracias. Como siempre, súper enriquecedor escucharlas. Y bueno, esto tiene que ver precisamente con estas emisiones, revolución feminista, ¿no? La revolución feminista empezó hace ya tiempo y seguimos cada día insistiendo, resistiendo y persistiendo justamente ante estos constructos patriarcales, buscando, porque creemos, ¿no?, que un mundo distinto es diferente, donde justo la igualdad y el acceso a los derechos humanos no sea una utopía, sino sea una realidad para todas y todos. Y bueno, en ese sentido, pues sería buenísimo, Ingrid, que pudieras gestionar eso, sería un logro, por supuesto, y pues también, ¿no? En las prisiones es terrorífico cómo se vive, ¿no? Además de varias violaciones, creo que les estaremos invitando en otra emisión para seguir hablando de otros temas. Y me gustaría compartir una reflexión, pero al mismo tiempo como tal vez, por si no fuimos claras, un comentario que nos hacen y es, habría que cuestionar si unir y hablar de menstruación digna y derechos sexuales y reproductivos de forma conjunta puede replicar la idea de que la menstruación va ligada a la reproducción de la mujer como eje central. Entonces, no sé, Anaí, si quieras como hacer alguna puntualización sobre este comentario. Justo, primero sí, Ingrid, o sea, nosotras encantadas de poder hablar de esto a más personas, y yo creo que parte del encanto tal vez de menstruación digna de la iniciativa es que se puede, o sea, no solamente estamos como en la legislación federal, o sea, el tema del IVA sí porque es competencia federal, pero el tema de la gratuidad, a pesar de que ya lo metimos en el Congreso, en la Cámara de Diputadas y Diputados, también se puede meter en los estados. Y no solamente eso, también puede estar como la vía de la política pública, ¿no? Ahora recientemente en Santa Fe, Argentina, implementaron una política pública en respuesta a la crisis del COVID, ¿no? Porque obviamente después de esta crisis sanitaria que se va a venir, una crisis económica, ¿no? Y ya los datos de Coneval ahí están, los pueden checar, o sea, obviamente va a haber un aumento en la pobreza. Entonces, como parte de este plan de respuesta con perspectiva de género, implementaron estas políticas públicas. Entonces, hay un campo muy grande de poder implementar la gratuidad, puede ser hasta a nivel municipal, estatal o pues ya federal, ¿no? Y pues eso, cualquier cosa, ahí nos escriben en el Facebook de Menstruación Digna México o en el correo que es menstruaciondignamexico@gmail.com, y nosotras de mil amores de poder ayudarles tanto como en lo legislativo como en la política pública. Y creo que sí, es muy importante decirlo que pues sí hay mucho por hacer, o sea, esto no se va a acabar aquí. Y en lo que decías, claro, es totalmente una reflexión que desde Menstruación Digna traemos, y creo que lo dije como en un principio, que nosotras partimos también de que no solamente se liga a reproducirnos, porque hay mujeres que no se reproducen y porque tienen todo el derecho de no hacerlo, ¿no? Yo no quiero tener hijos, no quiero tener hijas, hijes, entonces tengo todo mi derecho de no hacerlo y la menstruación sigue aquí.
Entonces, pues necesitamos deslindarlo, porque también creo que eso es como hasta una imposición patriarcal, no sé, como de, ay, estás menstruando, quiere decir que eres mujer, quiere decir que ya debes, ni siquiera quieres, ya debes de tener hijos, ¿no? Porque tienes que formar una familia, porque tienes que hacer todo esto. Entonces, creo que si bien es parte de deslindarlo un poquito y hablarlo como más desde la mujer, desde qué siente la mujer u otras personas menstruantes, es un imperativo que tenemos que empezar a hablarlo ya. Gracias, Anaí. Ingrid. Únicamente agregar que, pues justamente es lo que pasa con esta superación de esta terminología ya muy obsoleta de los aparatos reproductores, ¿no? ¿Se acuerdan? La verdad, no sé si ustedes se lo preguntaron. Yo, la verdad, sí, a mis 11 años, cuando veía esto del aparato reproductor, yo decía en la torre, pues yo qué tengo ahí adentro, ¿no? O sea, si yo no me estoy reproduciendo ahorita, pues es que entonces en un futuro lo voy a hacer, pero ya era una imposición, ¿no? Esto de la maternidad. Justamente por eso hemos migrado de aparatos reproductores a órganos sexuales, ¿no? Pélvicos internos y pélvicos externos. Y me parece que, justo lo dije en algún momento, la reproducción es una elección, debería de ser una elección, no es una obligación. Y es una parte de nuestra salud sexual, sí, la reproducción, pues se llama salud sexual y reproductiva, pero parte de nuestra salud también es elegir no reproducirnos y vivir nuestra menstruación como un proceso natural. Entiendo que se pueda hacer la conexión, salvo la mejor opinión tuya, Wendy, tuya, Anaí. Me parece que justamente para evitar ser reiterativa, justo en la educación de la sexualidad está el manejo, ¿no? De estas dos vertientes para poder desconectarlas y vivir y transitar nuestra menstruación o el fin de nuestra menstruación con placer, sin culpas, sin vergüenzas. Yo quiero compartirles que a mí me quitaron la matriz hace ya 5 años y la verdad para mí fue un proceso súper transitable, súper amoroso. Me despedí de ella, agradecí los dolores menstruales, los aprendizajes, pero para mi familia fue un shock. Incluso hubo quienes me dijeron, no, por favor, no te la quites, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer si después quieres tener hijas, si quieres tener más hijos? Entonces sí me parece que la educación, justo en la educación está la clave para desconectar, ¿no? Y la obligación de reproducirnos de nuestro desarrollo sexual y humano, ¿no? Así, simplemente. Sí, pues justo creo que lo dijeron ambas muy acertadamente y es lo que en esta emisión queremos transmitir, ¿no? La sexualidad, nuestra salud sexual está interconectada con muchos otros aspectos, entre ellas justamente la menstruación digna, entre ellas los derechos sexuales y reproductivos y cómo hacemos la conexión de la función de la mujer estereotipadamente hablando y desde este constructo patriarcal justo tiene que ver con lo que ya hemos hablado varias veces y creo que es súper importante decirlo, cómo resignificamos, ¿no? El ser mujer, cómo reivindicamos justamente la menstruación y cómo nos apropiamos de nuestra cuerpo y cómo empezamos a vivirla en toda su intensidad y en todo lo que significa, sin culpa, sin estereotipos. Y creo que ese es un gran reto, ¿no? Creo que justo ahí es un gran reto que se tiene que hacer para que en todos los sectores podamos desvincular y dejar claro que al final el ejercicio de nuestra sexualidad y todo lo que implica, que es esto y muchas otras cosas más, es totalmente elección de nosotras mismas, ¿no? De nadie más, y que no tiene un objetivo en específico más que ser nosotras mismas y estar a gusto con esa persona que miras al espejo, más allá de cumplir estándares o mandatos sociales o exigencias que efectivamente, como dice Ingrid, bueno, pues a las personas externas a nosotras a veces les afecta más que a nosotras mismas, ¿no? Entonces, ese es el proceso de cambio, ese es el proceso efectivamente revolucionario y es, pues bueno, pues hablar con nuestra menstruación, hablar con nuestra cuerpa, hablar con nuestros cólicos, hablar con nuestros deseos, hablar con nosotras mismas, ¿no? Y escuchar nuestra cuerpa que es maravillosamente inteligente y que nos transmite emociones, sentimientos y también necesidades. Creo que a eso vamos dirigidas cuando hablamos de una salud sexual, ¿no? Y de una menstruación digna y de ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos no vinculantes como el fin de una mujer, ¿no? Sino como una elección y un acto de decisión justamente de nuestras propias cuerpos. Entonces, bueno, sumamente enriquecedor. Estamos llegando a la finalización de esta emisión. Gracias nuevamente a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por compartir todas sus experiencias y bueno, les pediría a Anaí y a Ingrid que nos puedan dar un mensaje de despedida con, bueno,
de entrada, invitarles muy próximamente a seguir conversando de estos y muchos otros temas que, bueno, han despertado un interés en la audiencia y lo cual agradezco muchísimo. Adelante, Anaí. Y pues otra vez agradecerte por la invitación, a Ingrid también, porque he aprendido muchísimo ahora y hay más temas que tenemos que repensar, ¿no? Y después, pues a todas las personas que nos están viendo también por dedicar 1 hora y media de su tiempo a escucharnos. De verdad, el hecho de que si no comentaron ahí, no preguntaron nada, está bien, porque ya vinieron, ya escucharon, ya se van a llevar algo para reflexionar y a lo mejor después empezar a tomar acción. Pues que nos sigan en redes sociales a Menstruación Digna México. En Twitter estamos como @digna_mx, también en Instagram y en Facebook, pues Menstruación Digna México. Nuestro correo menstruaciondignamexico@gmail. Y que si quieren, o sea, lo que les digo, si ustedes quieren colaborar con nosotras, ya sea pues en un trabajo más, estar en un eje para poder ayudarnos a construir todo esto desde el tema de investigación, que no lo tocamos mucho aquí, pero creo que es súper importante porque para hacer política pública pues también se necesita saber, ¿no? Cosas sobre nosotras. Y en México pues es súper difícil, o sea, no tenemos idea de, por ejemplo, qué producto es el que usan más las mexicanas para gestionar su menstruación. Si es la toalla, si es los tampones, cuántos están ya usando la copa. O sea, tantas cosas a lo mejor que pueden parecer sin importancia, pero son importantes para empezar a visibilizar este tema. Y pues si quieren ayudarnos a ser voluntarias o llevar menstruación digna también a sus estados, pues nosotras estamos más que felices. Creo que parte de lo bonito de menstruación digna es que son un montón de chicas trabajando por esto y que la están abrazando tanto que la llevan a sus estados y ya están buscando y se están moviendo y se están organizando y eso es lo bueno, o sea, ya estamos colocando el tema de la menstruación en la agenda pública, ahora solo falta pues que empiecen a implementarse las políticas para que esto suceda, ¿no? Y pues eso, básicamente que nos ayuden de aquí al 27 de octubre, todavía hay la posibilidad de que en Senado se pueda discutir el tema de la tasa cero en los productos de gestión menstrual, entonces si ustedes no saben qué hacer y nos quieren ayudar, miren, con que ustedes pongan un tweet hablando sobre este tema, tagueando a su senador o senadora favorita, favorito, porque algo que quiero recalcar y que tampoco lo dije es que esta iniciativa la han abrazado partidos diversos. O sea, de verdad para nosotras esa fue una muy buena noticia porque dijimos, este tema nos abarca a todas. Y la verdad es que sí ha sido bien recibido, en especial por las mujeres, porque justo como lo están viviendo, dicen, tenemos que hacer algo. Digo, no por todas, pues ya vimos lo que pasó antier en la Cámara, pero sí es algo muy bueno. Entonces, a su corriente favorita política, usted ahí etiquétela, senadoras, senadores, para que puedan poder revertir esta situación que ya se tocó en la Cámara de Diputados. Y pues si no pasa, no se preocupen, porque aquí vamos a seguir. Sabemos que este es un camino largo, que va a tardar a lo mejor unos años, pero pues estamos súper convencidas de que esto tiene que ser una realidad y somos muchas que le están dedicando horas, esfuerzo, organización, pasión para que esto suceda. Muchas gracias, Anaí. Por supuesto, es un tema de derechos humanos y no de partidos políticos. Y esperamos que, así como muchos otros temas se miren y se analicen así, que tiene que ver con voluntades, pero también tiene que ver con entender, ¿no? Y poner en el centro de la actuación de sus políticas a más del 50% de la población, pero entender que este es un tema de igualdad y de acceso a la justicia. Entonces, bueno, seguiremos insistiendo y persistiendo, si no es en este momento, pues hasta que esto sea una realidad y cuentas seguramente con muchas de nosotras. Adelante, Ingrid. Pues bueno, yo soy emanada de la sociedad civil, entonces, pues antes de la función pública, fundé y estoy participando de cerca ya desde otros espacios con Yo Te Creo, por una niñez libre de violencias sexuales, que es la primera organización en el estado de Hidalgo que trabaja con prevención y atención del abuso sexual, específicamente en niñas y niños. Y desde este trabajo creemos firmemente que trabajando con mamás y con papás que se reconcilian, en este caso hablando de mujeres con su cuerpo, con su menstruación, con sus propias vivencias, van a ser personas adultas que puedan hacer algo por la crianza de estas niñas, ¿no? Hablando particularmente del tema de menstruación. Ahora desde otros espacios, creo que es muy importante justamente entender este tema como un tema de derechos.
dignificar y resignificar el trabajo de nuestras colaboradoras. Pienso en las mujeres que trabajan en el DIF y que antes de que yo llegara sostuvieron ese espacio como podían, ¿eh? O sea, realmente ellas son las heroínas, son la base de esto. Y me parece que lo mínimo que merecen, y de verdad es lo mínimo, porque podríamos hablar de un montón de derechos que tendrían que ser garantizados, pues es la certeza de que cuando van al baño, haya seguro en la puerta, ¿no? Ya lo dijo Anaí, haya insumos de gestión menstrual y haya información suficiente para que quienes son madres de familia puedan bajar esta información a sus hijas y a sus hijas. Me parece que eso verdaderamente haría el cambio. Yo personalmente me voy con esa consigna el día de hoy. Ya les estaré informando lo que sucede. Y pues bueno, nada, ¿no? El feminismo a lo mejor no lo es todo en la vida, pero estamos logrando un montón de cosas que hacía mucho tiempo que no se hacían y muchas violencias que estaban normalizadas, como esta, ¿no? Como naturalizar las carencias y criminalizar la pobreza, ¿no? Porque además si no tienes para la toalla, pues qué mal lo estás haciendo. Y me parece que pues esto empieza a cambiar con estos espacios. Gracias, Wendy. Muchas felicidades, Anaí, por el proyecto tan maravilloso de dignificación de la menstruación, de resignificación de nuestra cuerpo. Y pues bueno, nada, en DIF municipal tienen una aliada, ¿no? Y tienen muchas aliadas porque ya vi que hay muchas colaboradoras conectadas. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Ingrid, Anaí, gracias por acompañarnos. Gracias a todas y cada una de las personas que nos siguieron durante todo este tiempo en este Facebook Live. Efectivamente, por sus reflexiones compartidas o consigo mismas. Eso es lo que buscamos en estos espacios de diálogo colectivo, donde podamos generar pues esta reflexión, esta también, por supuesto, ¿no? El confrontarnos, el cuestionarnos, eso es parte de los avances hacia una vida libre de violencias, incluyendo absolutamente todas. Así que mil gracias, les mandamos un abrazo sororal, que tengan bonita noche y nos vemos en 15 días, igual a las 7 de la noche en Revolución Feminista. Un abrazo, muchas gracias, gracias Anaí, Ingrid. Y bueno, vamos por menstruación digna y porque los derechos sexuales y reproductivos sean una realidad para todas las mujeres en este país, niñas y adolescentes. Buenas noches.